Seguimos en transición y ahora estamos en comunicación con Gabriel Mariotto. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Alberto. Un gusto saludarte. Un buen año en el Bueno, 20. muchas gracias, igualmente. No sé, tal vez no sea lo deportivo, porque es lo que tiene que ver con cómo se van dando las cosas y las perspectivas a futuro, realmente me parece que es un año que va a distar de ser bueno, ¿no? Está brava la situación, es una situación muy fea, en donde ya no es una insinuación el gobierno de Javier Milei o una aproximación a lo que suponíamos que iba a ser, sino que ahora ya nos estamos topando con la realidad. La ley ómnibus, que tuvo media sanción en algún aspecto, no sabemos bien qué se ha votado, pero tuvo la colaboración de los dialoguistas en el Congreso. Hoy se va a tratar en particular, ahí vamos a tener un detalle de lo que realmente se votó, pero le ha dotado instrumentos al gobierno que le permiten llevar a la Argentina a un rumbo absolutamente colonial desde mi punto de vista y creo que desde nuestro punto de vista. Una Argentina colonial devastada en términos del trabajo, en términos de justicia social. Creo que Javier Milei puso en el centro de la escena como el origen de todos los males a la justicia social. Y entonces es una política antipopular y antipatria que pone en riesgo no solo la sociedad argentina, sino la conformación del Estado Nacional tal cual lo conocemos. Así que eh, la ley ómnibus, las medidas de Caputo y lo que encierra la ley ómnibus, que es darle la navaja al mono en las facultades delegadas, si hoy se votase eso en diputados, tendrían media sanción y sería realmente una situación muy, pero muy dolorosa para la patria. Sí, porque en realidad uno a veces duda respecto de cuál es el objetivo del gobierno en términos de las iniciativas parlamentarias. De hecho, el DNU sigue en pie, en lo general, salvo algunas restricciones puntuales. En lo que tiene que ver con la ley ómnibus, se le quitó la parte, el capítulo económico, pero en la práctica va. Se mantienen las facultades extraordinarias para este gobierno, las privatizaciones, y efectivamente, digamos, hay una enorme preocupación. Ni siquiera hubo voluntad del gobierno de negociar durante el fin de semana con los legisladores colaboracionistas cuáles eran los puntos y cómo, ¿no? No creo que no nos ha pasado nunca el hecho de que se esté votando una ley que no sabemos en qué consiste. Creo que es la primera vez en la Argentina donde la expectativa imperial del capital financiero dice lo que va a hacer, pone en palabras Ujú. lo que va a hacer. Entonces, esos colaboracionistas, me gusta definirlo así como vos lo subrayaste, esos colaboracionistas dicen, no, nosotros le pusimos los puntos al gobierno, este aspecto no, este aspecto no, este aspecto no. Ahora, dándole las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, todo lo que lograron sacar pueden volver con nuevos formatos. Entonces, Ujú. realmente la experiencia colonial, como nunca se ha puesto blanco sobre negro, se ha puesto en palabras, entonces ya no es una crítica o una oposición o una resistencia a lo que supuestamente iba a ser el gobierno de Milei. A partir de ahora empezará una crítica, una oposición, una resistencia a las políticas que implementa el gobierno de Milei, cosa que trae un nuevo nosotros. Creo que el sector de oposición, el peronismo como frente tan amplio y diverso y popular, con el movimiento obrero a la cabeza, seguramente ensayará nuevos criterios de marcar que hay que ponerle un freno a estas políticas. Sí, yo creo que podríamos orientarnos en dos ejes acá, ¿no? Por un lado, un eje que tiene que ver con la actitud de estas bancadas colaboracionistas, que no le cabe otra definición, de hecho, pero que ante los constantes desprecios, satirizaciones, ridiculizaciones del gobierno y del presidente en particular, insiste en su actitud servil.
Y uno se pregunta realmente si le concede esas facultades extraordinarias y prácticamente lo habilita a gobernar sin Congreso, ¿cuál es el lugar que ellos mismos se imaginan en lo que viene aquí en la Argentina? Claro. Bueno, eh, realmente es alarmante los términos del DNU, los términos de la ley ómnibus, las medidas que implementó Caputo. Ahí aparece en la letra chica de la ley ómnibus el régimen de incentivo a las grandes inversiones, quitándole todo tipo de impuestos y con la posibilidad de fugar el dinero, fugar la guita que generen aquí. Es realmente un oprobio, es un sistema colonial que está entre 1492 y 1810. Es de un extractivismo Sí. cruel, brutal, endeudado. Entonces, me parece como que es imprescindible reaccionar en todos los términos y ponerle freno a estas medidas. Creo que el paro de la CGT ha sido muy positivo, muy favorable, muy bueno como primer paso. Seguramente la Central Obrera estará preparando otras medidas en función que esto ha avanzado. Y bueno, la calle va a ser un lugar importantísimo de construcción política para marcar el con estas políticas, porque es cierto que el gobierno de Alberto Fernández ha sido muy malo, por supuesto el gobierno de Macri ha sido horrible, venimos de dos experiencias muy feas que generaron que esa frustración se canalice en una suerte de que se vayan todos, que fue el voto a Milei y su motosierra, pero hoy las políticas que antes se insinuaba, pero que ahora implementa, ya golpean fuertemente en el mentón a los argentinos y argentinas. Hoy aumentó el transporte, el tren, el subte, el bondi, bueno, son situaciones que se suman a un descarado aumento de los alimentos, con una brutal devaluación, a la cual asistimos en el umbral a otra devaluación, porque los exportadores quieren en marzo liquidar cosechas, pero quieren otra devaluación y esto afecta el bolsillo de todos y todas. No, sin duda, pero además vos ves, qué sé yo, un 37% de caída en la compra de alimentos, un 45% en medicamentos, prácticamente todos los rubros han caído a pique en este último mes y realmente la caída de la actividad económica y comercial es alarmante, sumado a esto a lo que fue la inflación de los precios mayoristas, y bueno, y una escalada que parece no tener fin. Y que efectivamente creo que la calle es el lugar de disputa, como lo ha sido siempre, del campo popular para tratar de ponerle freno a la situación. Mira, te cuento algo. Ayer, no, el lunes creo, sí, el lunes, ayer. Estaba en Capital y bueno, y fui a hacer unas compras. Y realmente yo veía a la gente que iba a los supermercados vacíos, los comercios de cercanía. La gente de clase media que antes compraba generosamente, iba y compraba dos milanesas, le preguntaba los precios de todos los productos, rechazaba otro en el supermercado, era ir a comprar un producto al sumo y ni muchas veces ni siquiera se lo llevaban porque no tenían fondos en las cuentas con las cuales tenían que pagar. Yo realmente esto no lo he visto, te digo realmente, ni siquiera en 2001. No, no, esto no se parece a nada, Alberto. Esto no se parece a nada, porque es como dijo Macri la otra vez, shock y más rápido. Shock y más rápido. Y lo enuncian Sí. aparte. Esto no andan a tres bandas. Quizás el campo nacional y popular tendrá que aprender que cuando gane el gobierno por elecciones, tiene que poner un plan de un cambio de paradigma, tal cual lo está haciendo Milei, en el sentido opuesto al de Milei. Un cambio de Sí. paradigma es necesario en la Argentina porque veníamos muy mal, pero el cambio de paradigma que propone las políticas de Javier Milei nos llevan al barranco, nos llevan a la atomización de la Argentina, a la balcanización, a la entrega de nuestros recursos naturales. El concepto de soberanía y de justicia social están absolutamente devastados si se implementaran estas políticas. Por eso digo que el cambio de paradigma tiene que ser
a 180 grados de la dirección que le imprime Javier Milei en su rumbo de una Argentina absolutamente esclava. Entonces, es imprescindible que cuando gane un gobierno nuestro, tiene que poner blanco sobre negro, discutir hacia dónde vamos y recuperar los resortes de la economía. Este hombre las quiere extranjerizar, sus cómplices levantan la mano para extranjerizarla. Y bueno, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, ¿no? Esto está en el ADN nuestro, son más de 200 años de historia disputando el sentido de nuestras riquezas. La Argentina es un país rico. Este hombre propone un ajuste, no hay plata, no hay plata, no hay plata, y te da una zanahoria a 45 años, que si esto se hace lo que se tiene que hacer en función de lo que él pretende, que es hambrear a los argentinos, en 45 años podemos ver una luz. Nos parece demencial, nos parece perverso. Ahí sí están en esa perversidad un conjunto de jubilados, de inquilinos, de jóvenes, de estudiantes, de trabajadores, de desocupados. No, es realmente brutal lo que está haciendo. El desencanto con la política que no dio respuesta no puede llevarnos a un estadio peor. Entonces la política tendrá que recuperar la discusión, discutir honestamente el rumbo de la Argentina. Y bueno, nosotros vamos a proponer desde un sector del Movimiento Nacional y Popular, del peronismo, que los resortes de la economía, llámese una negociación seria, investigando la deuda externa, recuperando servicios públicos, recuperando el rol del pueblo y el Estado argentino en el comercio exterior, recuperando los bienes naturales, la energía, son aspectos centrales que no han sido abordados en los últimos años y nosotros tenemos que abordarlos sí o sí. Tenemos el gas, tenemos el petróleo, tenemos el litio, los recursos naturales, los bienes naturales, el agua, bueno, las posiciones geopolíticas. Eso hay que ponerlo en valor, no puede ser que no tengamos discurso nosotros hacia ese lugar. Milei los tiene en el sentido opuesto y nosotros no lo hemos puesto en valor. Mirá, acá hay un tema, ¿no? Porque en realidad, bueno, mucho se dice, este gobierno no pasa de febrero, marzo, abril. Bueno, suponiendo que fuera cierto esto, lo cual yo también puedo poner en duda, la salida a partir de un nivel de desorganización, de falta de paradigma, de programa del campo popular en general, hace tal vez previsible que la salida pueda ser más por derecha, por el lado de Victoria Villarruel y de Macri, que por el lado del movimiento nacional y popular, ¿no? Yo estimo que acá hay que resistir y hay que cambiarle el rumbo al gobierno. La institucionalidad, por supuesto, hay que defenderla. Yo defiendo la institucionalidad, cambiando el rumbo y teniendo una oposición fuerte. La oposición tiene que jugar de oposición. Es muy doloroso ver dadores voluntarios de gobernabilidad, tanto en Salta como en Tucumán, como en algunos dirigentes, que se prestan, ¿no?, a colaborar con el gobierno, incluso con discursos de la Unión Cívica Radical. También, antes hablé de los compañeros y compañeras. Ahí está la ministra de Energía del gobierno de Alberto Fernández, termina siendo secretaria de Minería del gobierno de Javier Milei. Incluso con todo dolor la actitud que ha tomado Daniel, que él debe creer que está ayudando, porque Daniel es una buena persona, pero al no tener la formación política, se enrieda en esta situación que lo deja, a mi juicio, muy mal. A mí me duele mucho lo que ha tomado Scioli. Como tantos otros compañeros y compañeras que quieren colaborar con este gobierno. Lo de Salta es horroroso, lo de Tucumán es horroroso. Sí, y se nos viene Catamarca tal vez. ¿Cómo? Que tal vez se nos venga Catamarca también, se sume ese grupo. Claro, porque terminan pensando en una coyuntura táctica, sin darse cuenta o sin pensar o sin advertir o que no les importe, que cuando estás en la Argentina estallan ellos también. Bueno, Gabriel, pero a ver, acá hay una realidad clara, con los recortes que le han hecho a las provincias, de más de la mitad de los giros, y a la provincia de Buenos Aires la han destruido. Muchas provincias ya han recortado al 50% del aprovisionamiento de combustible a los patrulleros. No, la situación es de colapso, pero Es de no se van a colapso. salvar, no se van a salvar bajándose los pantalones o yendo de rodillas, porque estas cuestiones tácticas. Yo me acuerdo que don Vicente Sadi
como presidente en alguna época presidente del bloque del Senado y muchas veces conduciendo el Senado, en la época del doctor Alfonsín, Sí, sí. en negociaciones tácticas recibía para Catamarca múltiples obras. Votaba a favor, mandaba a otro votar en contra, le resolvía el problema político a Alfonsín y él llevaba o canalizaba esa ayuda en la provincia de Catamarca. Pero eran situaciones tácticas de verdad, de coyuntura de verdad. Esto es la entrega de la Argentina. Esto es el Sí. cambio de la Argentina. Entonces, esto no está en una posición, le saco esto al gobierno nacional y me lo llevo a mi provincia. No, no, porque estamos hablando de cosas serias, no estamos hablando de temas menores, donde te podés dar esa picardía, llamémosle. Una picardía, no estoy hablando de ningún delito, ni de corrupción, ni de nada. De decir, bueno, le voto tal cosa, cedo en tal cosa y capitalizo para mi provincia un hospital, una ruta, un plan de viviendas. Esto, hubo maestros en el Senado de ese tipo de acuerdos, pero esto estamos hablando de la Argentina, del rumbo. Entonces, no hay tacticismo posible que pueda justificarse. Ahora, yendo al lado de la oposición real, digamos, ¿no? Porque en realidad los principales referentes de lo que ha sido Unión por la Patria plantearon un poco mantenerse en silencio, esperar a que el descontento entre los votantes de Milei se fuera incrementando y demás. Pero acá hay un problema, ¿no? Y el problema es que una cosa son los tiempos de la sociedad y otros tiempos son los de la táctica política. Y efectivamente uno advierte que sea cual sea el devenir que tenga este gobierno, los cambios que se produzcan en términos de entrega de, bueno, de recursos naturales, de distintas clases de atribuciones, de extranjerización de la economía, de primarización y demás, son cambios de los cuales va a ser difícil volver. Y en la medida en que no se haga una oposición más firme, va a resultar muy difícil poner freno a esto. Y acá voy a esto. Vos planteaste en un documento que firmaste con otros compañeros en general la necesidad de que haya una convocatoria para definir las autoridades del Partido Justicialista, porque evidentemente el absentismo de Alberto Fernández lleva muchísimo tiempo y no parece modificarse. ¿Qué está pasando en la órbita de la dirigencia de lo que era Unión por la Patria? Y tal vez algo más amplio, que no se ven señales de reacción, realmente, salvo algunos referentes que son, digamos, tal vez están identificados con el peronismo, con Unión por la Patria, pero que no son grandes líderes que encarnen tras de sí o que arrastren la voluntad más general. Bueno, lo que no hay en Unión por la Patria, antes en el Frente de Todos, en el Partido Justicialista, en el movimiento, lo que no hay es debate, no hay una mesa, no hay una mesa política. No lo hubo Mm. antes, no lo hubo durante, estoy hablando del gobierno de Fernández, antes del gobierno de Fernández no hubo ni reglas de juego, ni una metodología para la incorporación de todos los sectores, ni discusión de rumbo. No lo hubo durante y no lo hubo después. El Partido Justicialista es casi un síntoma de esa pasividad, donde hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Partido Justicialista se cayó la boca. Hubo una elección, el Partido Justicialista se cayó la boca. Hubo una derrota electoral, el Partido Justicialista se cayó la boca. Entonces nosotros, como presentamos una lista para enfrentar a Alberto Fernández cuando hubo la normalización del Partido Justicialista y nos la proscribieron por burocracia, los integrantes de esa lista hicimos una presentación que se llama Elecciones, casi como un zamarreo, despiértense, hagan algo, llamen, abran esto. Puede ser que estemos pasando lo que estemos pasando y no haya una mesa política. Lo que no hizo la política lo hizo el movimiento obrero. Vos fíjate que el confederal de la CGT tuvo discusión, aparte que los gremios vienen con un ejercicio democrático en donde tienen que validar sus secretariados generales, compañeros y compañeras, sus cargos. Entonces tienen elecciones internas, algunas más amañadas, otras más democráticas, pero tienen elecciones internas, tienen un ejercicio permanente. Y
Y discutieron en el Confederal y había posiciones más conservadoras que decían, Milei recién asumió, no es necesario, no se puede hacer un paro. Y hubo otras posiciones más duras, más de línea dura, que decían, no, es inevitable, venimos de la robada del Atril, venimos de poner la fecha, tenemos que hacerlo. Y en esa discusión, los que decían no es momento para hacer el paro, aceptaron que era momento, sugirieron hacer media jornada, aceptaron la movilización, dotaron al secretariado de la CGT de los instrumentos para activar el plan de lucha, al cual también subrayaron. Entonces la CGT tuvo esa mesa política. Y entonces, en la discusión, en el ida y vuelta, en un zarandeo honesto de posiciones, lograron la unidad para llevar adelante este primer paso. Ahora, la política no tiene mesa política. No, la política no solo no tiene mesa política, sino que en realidad los sindicatos sienten la presión cotidiana de los trabajadores respecto de cómo se está desmoronando su estilo de vida o sus condiciones de trabajo. Y como vos decías, al no existir ámbitos de debate en el ámbito político de Unión por la Patria en general, entonces, bueno, con dirigentes desprestigiados que no se animan a asomar la cabeza. Y resulta muy difícil también pensar cómo se recupera la confianza popular a partir de, bueno, que evidentemente esos 4 años de gestión existieron y los resultados fueron bastante malos, ¿no? Y los resultados son malos. A mí me gusta la figura de explicar a Milei como monstruo, en la figura o en la historia donde la Guardia Civil lo va a ver a Pablo Picasso y lo incrimina sobre la obra que había construido, que era el Guernica, la obra que había creado. Dice, ¿quién hizo esto? Dice la Guardia Civil a Picasso. Y Picasso se da vuelta a los medios y dice, ustedes. Entonces, Picasso es una suerte de pueblo que fue interpelado por el Frente de Todo y dice, ¿quién hizo esto? Y se da vuelta y dice, ustedes. El mal gobierno de Alberto Fernández y de Cristina, lamentablemente yo digo Cristina también porque fue la vicepresidenta, lo digo con dolor, pero es una pulseada sorda donde se han neutralizado, donde no hubo rumbo, donde ninguno de los dos logró imprimirle un sentido a las políticas del gobierno. Digo, se ha neutralizado por las contradicciones, por la falta de discusión, y eso generó un desencanto y ganó Milei, la motosierra, la hermana tarotista. Estamos frente a una situación absolutamente alarmante, donde incluso en esa alarma avanzan en lotear la Argentina. Ellos tienen, a mi juicio, tienen 3 sectores que forman parte del gabinete, con 3 intereses comunes por ser imperiales, pero con los matices que tiene el capital financiero. Yo veo claramente a la OTAN y las finanzas globales en la centralidad de Caputo y de Sturzenegger. Veo al Comando Sur en Petri y Patricia Bullrich, en ese sector imperial y continentalista. Hoy los Estados Unidos están en una crisis muy grande, puede terminar una guerra civil entre el Estado Nacional y Texas y algunos 20 y tantos estados que se solidarizan con Texas. Esto no está en los medios de comunicación de la Argentina, pero está ocurriendo en Estados Unidos. Ese espejo que pasa en el gabinete de Milei. Y después están los Elstein, los Eskenazi, los... ¿cómo se llama el dueño de los aeropuertos? Eunequian. Los Ornequian, todos esos sectores supuestamente empresarios locales con vínculos con el extranjero, que tienen también sus intereses. Entonces, eso se ve en la ley ómnibus, como cada aspecto tiene nombre y apellido. Y ahí aparece Larry Fink con el tema de los fondos buitres. Realmente es una situación muy, muy alarmante, donde creo que el movimiento obrero, que dio el primer paso, que está más consolidado que la política, que está con la pituitaria muy activa y tiene la respuesta rápida precisamente por su ida y vuelta con sus bases, van a generar una alternativa, creo que ya la están generando, en donde a partir de ello podamos desde la política también ayudar.
La última que te hago, ¿vos pensás que es una oportunidad para que haya algún tipo de recambio, de reconfiguración de la dirigencia del cambio popular en el marco de la lucha que se viene o que volveremos a las viejas estructuras de sus viejas prácticas? No, yo creo que las viejas prácticas han perdido predicamento y han perdido las elecciones. Todos perdimos las elecciones, pero las viejas prácticas han quedado ya perimidas. Es necesario un nuevo nosotros. Yo escucho los cantos que dicen, ¿a dónde está que no se ve esa famosa CGT? Y bueno, en las listas no están. Ujú. En Las la lista listas no no está. están. Entonces, si le pedimos al movimiento obrero que encabece la resistencia, también el movimiento obrero tiene que estar al frente de la reconstrucción. Creo que la palabra reconstrucción es la más precisa para denominar el tiempo interno. Gabriel, te agradezco mucho la comunicación y seguiremos dialogando en este tórrido verano con un panorama que realmente es francamente catastrófico. Gracias, Alberto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Un gran abrazo, ha estado aquí Gabriel Mariotto en Transición.